Policía escupe a Wendy Guevara sin saber quién era. Y lo que pasa después, ay, corazón, es de telenovela de las buenas. Esto no es cualquier chisme. Esto es un bombazo que te va a dejar con la boca abierta y el alma en vilo. Quédate conmigo porque te voy a llevar de la mano por cada segundo de esta historia, con todos los detalles jugosos, las vueltas inesperadas y ese final que, cuando lo escuches, vas a soltar un no puede ser. Prepárate, porque lo que vas a oír no solo te va a sorprender, se te va a quedar dando vueltas en la cabeza mucho tiempo. Ay, pero qué historia la que te voy a contar, porque esto, mi amor, no es el típico chisme de me contaron que fulanito dijo. No, esto es de esos episodios que empiezan con algo indignante, suben como espuma, y luego revientan como olla express. Imagina, una calle común y corriente, el calor del día pegando fuerte, gente caminando como si nada, y de pronto, el momento que nadie veía venir. Wendy Guevara, nuestra querida Wendy, esa mujer que ha hecho reír, llorar y reflexionar a millones, caminando tranquilita, disfrutando su día, sin saber que estaba a punto de ser protagonista de uno de los encontronazos más incómodos, y al mismo tiempo más reveladores, de su vida pública. Porque resulta que, en cuestión de segundos, aparece un policía. Pero no de esos que están para orientarte o cuidarte. No, no, no. Este venía con un genio que ya se le veía desde lejos, con esa actitud de yo mando aquí. Y lo peor, sin tener ni la menor idea de a quién estaba enfrentando. Y sí, aquí es donde entre el momento que a mí todavía me tiene con la ceja levantada, porque el hombre, sin mediar palabra amable, sin preguntar, sin entender lo que pasaba, va y le escupe. Así, sin más. Un acto tan irrespetuoso, tan fuera de lugar, que hasta el aire pareció detenerse. Yo no sé tú, pero cuando escuché esto, lo primero que pensé fue, ¿qué le pasa a la gente? Porque mira, no importa si eres famoso, si eres anónimo, si tienes millones o no tienes un peso, el respeto es lo mínimo que se le debe a cualquier ser humano. Pero aquí no había respeto, ni educación, ni nada que se le pareciera. Solo un gesto asqueroso y agresivo que, para colmo, iba dirigido a una de las figuras más queridas del entretenimiento. Y claro, Wendy no es de las que se quedan calladas. No señor. Ella, que ha construido su imagen sobre la autenticidad y la franqueza, inmediatamente reaccionó. Porque si hay algo que no soporta es la injusticia y la falta de respeto. Pero aquí es donde la cosa se pone aún más interesante. Ella no reaccionó con gritos ni con violencia. No, la jugada de Wendy fue mucho más inteligente, y aquí empieza a cocinarse el verdadero escándalo. Pero antes de llegar a eso, tenemos que poner un poco de contexto, porque este no es un incidente aislado. Wendy lleva tiempo lidiando con un nivel de exposición que a veces es bendición y otras es tormento. Es esa doble cara de la fama. Por un lado, la gente te adora, te busca, quiere fotos contigo, te dice que le cambiaste la vida. Por el otro, hay quienes sienten que tienen derecho a invadirte, a juzgarte, incluso a agredirte, como si la fama fuera un permiso para cruzar cualquier límite. Y aquí, con este policía, ese límite se cruzó de la peor manera. La escena, según los testigos, fue como si el tiempo se hubiera puesto en cámara lenta. Wendy se quedó un segundo paralizada, porque vamos, que te escupan no es algo que proceses de inmediato. Pero luego vino ese momento que yo llamo la chispa de Wendy. Esa mirada fija, segura, que dice a mí no me vas a pasar por encima. Y aquí, te juro, fue cuando todo empezó a descontrolarse, porque lo que para el policía era un gesto más de prepotencia, para Wendy fue el detonante para poner las cosas en su sitio. Y déjame decirte que este incidente no tardó en encender las redes sociales. Apenas alguien grabó lo que estaba pasando, porque claro, siempre hay un teléfono listo para capturar el drama. El video empezó a circular. Y ya sabes cómo es esto. Si hay algo que prende rápido, es la indignación colectiva. En minutos, Twitter, Facebook e Instagram estaban llenos de mensajes defendiendo a Wendy, criticando al policía y pidiendo justicia. Y eso que todavía nadie sabía todo lo que vendría después. Aquí es donde yo, como buen amante del chisme, me detuve a pensar, ¿cómo reacciona una persona como Wendy en privado ante algo así? Porque en público todos vemos la parte fuerte, segura, con carácter. Pero yo me imagino que por dentro, en ese instante, hay una mezcla de coraje, tristeza y hasta incredulidad. Porque aunque Wendy ya ha enfrentado críticas, burlas y hasta discriminación, esto era diferente. Esto era violencia directa,
física, humillante. Y claro, aquí viene el otro punto clave. El policía, todavía sin saber con quién se estaba metiendo, seguía con su actitud de superioridad. Esa arrogancia de a mí nadie me dice nada. Pero lo que no sabía es que esta historia ya no era suya. Ya no era el contra una persona. Era el contra todo un ejército de seguidores fieles, y contra una figura pública que no solo sabe manejar a la prensa, sino que además tiene la inteligencia emocional para convertir un ataque en una oportunidad para hablar de algo mucho más grande. Y esto, corazón, es lo que a mí me fascina de esta historia. Cómo un acto tan bajo se puede transformar en un momento de conciencia colectiva. Porque sí, nos reímos, nos indignamos, comentamos el chisme, pero detrás hay un tema serio. El abuso de poder, el respeto, y como la fama no te hace inmune a la humillación. Cuando escuché los primeros relatos, pensé que quizá Wendy optaría por irse, por evitar el conflicto. Pero no. Ella decidió quedarse, enfrentarlo, y dejar claro que no iba a permitir que ese acto quedara impune. Y en ese momento, mi querido público, empezó a tejerse la verdadera historia, esa que no es solo un escándalo para las redes, sino un episodio que revela mucho sobre quién es Wendy Guevara y cómo maneja las tormentas que le pone la vida. Así que, si pensabas que el momento del escupitajo era el clímax, estás equivocado. Eso fue solo el inicio. Lo que viene a continuación, ahí sí que vas a querer agarrar tu café, porque la cosa se va a poner más intensa, más reveladora y, por supuesto, con un giro que nadie vio venir. Mira, si en la primera parte te conté cómo todo comenzó con ese acto asqueroso e irrespetuoso, aquí es donde vas a ver por qué Wendy Guevara no es cualquier figura pública, sino una mujer que sabe convertir el drama en una lección, y en un espectáculo mediático que nadie puede ignorar. Porque después de ese momento incómodo, de esa gota que colmó el vaso, Wendy no se quedó en el papel de víctima pasiva. No, señor. Ella agarró la indignación, la puso en la licuadora con su carisma y su inteligencia, y lo sirvió de una forma que dejó a todos hablando. Lo primero que hizo, y aquí te juro que hasta a mí me sorprendió, fue mantener la calma en la medida de lo posible. Que otra persona, después de que le escupen en la cara, no pierde los estribos. La mayoría explotaría, y con toda la razón. Pero Wendy, con esa mezcla de dignidad y picardía que la caracteriza, respiró hondo y empezó a exigir explicaciones. No a gritos histéricos, sino con esa voz firme que hace que el otro sepa que está metido en un problema. Y claro, el policía todavía sin entender la magnitud de lo que había hecho. Porque ese hombre, te lo juro, seguía sin saber quién era la persona que tenía enfrente. Pero como todo en esta era digital, en cuanto el video empezó a rodar en redes, las cosas cambiaron de ritmo. Y no te hablo de un ritmo lento. Esto se convirtió en una avalancha. TikTok, Instagram y Facebook comenzaron a llenarse de fragmentos del incidente, cada uno con comentarios más encendidos que el anterior. Había quienes lo analizaban como si fuera un partido de fútbol. Segundo por segundo, gesto por gesto, interpretando que estaba pensando Wendy en cada mirada. Otros iban directo a pedir que el policía fuera sancionado, destituido y hasta investigado por abuso de autoridad. Y ahí es donde entra en juego algo que Wendy sabe manejar como pocas, la narrativa. Ella misma decidió hablar del incidente en sus redes. Pero no se limitó a decir me pasó esto y ya. No, construyó un mensaje con intención. Contó lo ocurrido, sí, pero también habló del respeto, de cómo a veces quienes deberían proteger son los que terminan agrediendo, y de cómo ese tipo de actos no se puede normalizar. Fue un discurso que mezcló su experiencia personal con un llamado a todos sus seguidores a no quedarse callados ante la injusticia. Te digo algo, eso fue un golpe maestro, porque no solo se trataba de Wendy contra un policía abusivo. No, ahora era todos contra la falta de respeto y el abuso de poder. Y ahí, la causa dejó de ser un chisme aislado y se convirtió en un movimiento de indignación colectiva. Claro, mientras todo esto pasaba, los programas de espectáculos olieron la sangre en el agua. Televisión, radio, canales de YouTube especializados en farándula, todos querían tener a Wendy para que contara su versión. Y aunque ella habló con algunos medios, lo hizo a su manera, controlando lo que decía, cuidando cada palabra, y asegurándose de que la conversación no se desviara hacia el morbo puro, sino que mantuviera un tono de denuncia. Eso, mis queridos, es jugar a largo plazo. Pero aquí no acaba la jugada maestra. Porque a medida que el video se hacía más viral,
Empezaron a salir a la luz otros casos de ciudadanos que decían haber tenido experiencias similares con ese mismo policía. Algunos contaban que les había hablado con prepotencia, otros que había ejercido violencia verbal e incluso física. Y aunque cada caso tiene su contexto, todo esto no hizo más que alimentar la idea de que el problema iba mucho más allá de un incidente aislado. En medio de toda esa marejada, Wendy hizo algo que yo considero brillante. En lugar de quedarse únicamente en el papel de afectada, aprovechó la atención mediática para lanzar un mensaje más amplio. En un en vivo, habló de la importancia de cuidar la salud mental, de cómo la violencia, sea física o verbal, deja cicatrices que a veces no se ven, y de cómo cualquiera puede ser víctima de un abuso de poder. Fue un momento de esos en los que el público no solo escucha, sino que conecta emocionalmente. Y si te preguntas cómo reaccionó la gente, pues imagínate. Los comentarios eran una mezcla de apoyo, admiración y hasta gratitud. Gracias por alzar la voz. Eres un ejemplo de dignidad. No te dejes. Wendy, aquí estamos contigo. Y eso, cariño, vale oro para cualquier figura pública. Porque no es solo que te apoyen en un momento de crisis. Es que te vean como alguien que inspira, que lidera, que defiende algo más grande que su propio nombre. Pero no todo fue aplausos. También hubo, como siempre, quien intentó minimizar el asunto. Los típicos que dicen, ay, no es para tanto, seguro algo hizo, está exagerando porque es famosa. Y ahí, otra vez, Wendy mostró su astucia. En lugar de engancharse en discusiones inútiles, contestó con ironía fina, con ese humor que te deja callado sin que te des cuenta. Si para algunos que te escupan no es para tanto, espero que nunca tengan que vivirlo, dijo en un momento. Y eso, mi amor, es lo que yo llamo un golpe con guante blanco. Mientras tanto, la historia no solo se mantenía viva, sino que crecía. Las páginas de noticias la retomaban, los analistas de redes discutían la estrategia de Wendy, y hasta algunos influencers que normalmente hablan de temas serios la usaban como ejemplo de por qué las figuras públicas deben tener cuidado con cómo reaccionan ante la adversidad. Porque sí, aquí hay una lección sobre imagen pública, sobre manejo de crisis, y sobre cómo transformar un ataque en una plataforma para decir algo importante. Para mí, lo más impresionante fue ver cómo Wendy tomó control de la narrativa desde el principio. Porque pudo haberse quedado callada y dejar que los medios inventaran versiones. Pero no. Ella salió a hablar, marcó el tono, y consiguió que incluso quienes no eran sus fans entendieran que lo que pasó estaba mal, independientemente de quién fuera la víctima. Y así, en cuestión de horas, lo que empezó como un acto de agresión se había convertido en una de las historias más comentadas del momento. Pero, ojo, aquí todavía falta mucha tela que cortar. Porque mientras el público aplaudía su respuesta y los medios seguían cubriendo cada movimiento, en las oficinas de la institución policial ya se empezaba a sentir la presión. Y, cariño, cuando las autoridades sienten presión, las cosas se mueven rápido. A veces para bien, a veces para tapar el escándalo. Lo que te voy a contar en la próxima parte, ahí es donde realmente vemos si esta historia termina con justicia o si todo queda en palabras bonitas. Porque sí, hasta ahora hemos visto el show mediático, el apoyo popular, las redes ardiendo. Pero falta saber cómo reaccionaron las autoridades. Y si este episodio sirvió para algo más que para darnos tema de conversación. Aquí, mi amor, es donde el chisme se mezcla con el juego de poder, donde las cámaras ya no están tan cerca, pero las decisiones se cocinan en salas cerradas con aire acondicionado y caras largas. Porque una cosa es que las redes sociales enciendan, y otra muy distinta es que una institución como la policía reciba una ola de críticas tan fuerte que no puedan hacerse los desentendidos. Y aquí, créeme, la presión era como olla expresa a punto de estallar. Desde el momento en que el video se viralizó, la institución a la que pertenecía ese policía empezó a recibir llamadas, correos y mensajes en redes pidiendo explicaciones. No solo de ciudadanos indignados, sino también de periodistas, organizaciones de derechos humanos y, por supuesto, figuras del espectáculo que no dudaron en sumarse a la defensa de Wendy. Esto, corazón, no era un problema menor que se pudiera barrer debajo de la alfombra. Era un escándalo que ya estaba en la agenda mediática y que pedía respuestas. Por dentro, la cosa estaba que ardía. Imagina a los mandos altos, revisando el video una y otra vez, tratando de medir el daño. Algunos buscaban minimizarlo. Solo es un incidente aislado, la prensa está exagerando. Otros, más conscientes del peligro, decían, si no actuamos ya, esto se nos va de las manos.
Y ahí empezó la danza de declaraciones. Primero, un comunicado tibio. Ya sabes, ese típico texto que parece escrito para que no diga nada. La institución lamenta los hechos y reitera su compromiso con el respeto a los derechos humanos. Ni una palabra directa sobre el policía, ni una disculpa a Wendy. Y claro, eso solo echó más leña al fuego. Porque si algo no soporta el público es que las autoridades se escondan detrás de formalidades vacías cuando hay pruebas tan claras. Wendy, con la paciencia justa pero la lengua afilada, reaccionó rápido. No se tragó ese comunicado como si nada. Lo dijo claro en sus redes. No es un incidente menor. Es violencia. Y la violencia no se tapa con comunicados. Y ahí, otra vez, el respaldo del público fue inmediato. Porque la gente no quería medias tintas, quería acciones concretas. Y aquí es donde la historia empieza a tomar ese sabor de novela política. Porque dentro de la institución comenzaron a moverse hilos. Investigaciones internas, reuniones a puerta cerrada, llamadas a las oficinas de prensa. Todo con el objetivo de decidir si el policía sería sancionado, despedido o, lo que muchos temían, protegido por el sistema. Pero mientras los altos mandos debatían, otro frente de presión se abría. Organizaciones civiles empezaron a documentar el caso, a pedir acceso a los reportes internos y a dar entrevistas denunciando el abuso de poder. Incluso hubo quienes aprovecharon para abrir la conversación sobre la falta de capacitación y control en ciertas corporaciones. Y todo esto, mi amor, hacía que cada día el caso estuviera en más bocas y más titulares. La cosa llegó a un punto en el que ignorar la situación ya no era opción. Así que, finalmente, salió un segundo comunicado, mucho más directo. Confirmaban que el policía había sido suspendido mientras se investigaba el incidente. Ahora, yo no sé tú, pero a mí estas suspensiones mientras se investiga me suenan a movimiento para ganar tiempo. Porque, seamos honestos, en más de un caso hemos visto cómo las investigaciones se enfrían y todo queda en nada. Pero aquí había un factor que las autoridades no podían controlar. Wendy no estaba dispuesta a dejar que esto se olvidara. Seguía hablando del tema, aparecía en entrevistas, recordaba el caso en sus transmisiones en vivo. Y lo hacía siempre con esa mezcla de indignación y humor que la gente ama. No se dejaba llevar por la rabia pura, pero tampoco bajaba el tono. Y eso, mi querido público, es la receta perfecta para mantener viva una causa en la opinión pública. En paralelo, empezó a circular información de que el policía ya tenía antecedentes de mal comportamiento. No era la primera vez que se le señalaba por abusar de su autoridad. Algunos testimonios salieron a la luz en programas de televisión y, aunque no todos podían confirmarse oficialmente, bastaban para alimentar la narrativa de que este no era un caso aislado, sino parte de un problema más grande. Mientras tanto, en las redes, los hashtags en apoyo a Wendy seguían siendo tendencia. La presión mediática se había convertido en una fuerza tan grande que incluso políticos locales empezaron a pronunciarse. Algunos lo hicieron por convicción, otros, y no hay que ser ingenuos, porque sabían que ponerse del lado de Wendy era ponerse del lado del pueblo. Y aquí es donde yo me detengo a reflexionar con ustedes. Fíjate cómo un acto tan vil y pequeño en apariencia puede destapar un sistema entero de fallas y abusos. No es que Wendy quisiera convertirse en bandera de un movimiento, pero la situación la colocó en ese lugar. Y ella, en lugar de reñirlo, lo abrazó con fuerza. Eso, mi amor, es lo que distingue a alguien con instinto de liderazgo. Con todo este ruido, las autoridades se vieron obligadas a prometer una investigación a fondo. Pero entre tú y yo, sabemos que muchas veces eso significa alargar el proceso hasta que el público se canse. Sin embargo, con Wendy al frente, el desgaste no parecía inminente. Cada vez que el tema empezaba a enfriarse, ella encontraba la manera de volverlo a encender, compartiendo actualizaciones, agradeciendo el apoyo, y dejando claro que no iba a parar hasta que hubiera consecuencias reales. Y no te voy a mentir. Este fue el momento en que yo dije esto ya no es un chisme, esto es un caso que va a marcar un precedente. Porque si lograba que el policía recibiera una sanción ejemplar, sería una señal para todos de que la presión social puede funcionar. Pero también existía el riesgo de que todo terminara en un carpetazo, como ha pasado tantas veces antes. El ambiente estaba cargado. Los seguidores de Wendy esperaban justicia, las autoridades trataban de manejar el escándalo, y el policía, ahora identificado y expuesto públicamente, estaba bajo un escrutinio que seguramente nunca imaginó. Y así, entre comunicados,
filtraciones y especulaciones, llegamos al momento clave, el día en que se anunciaron los resultados de la investigación interna. Pero, cariño, eso te lo voy a contar en la siguiente parte, porque ahí es donde sabremos si esta historia termina como un triunfo para Wendy y para todos los que la apoyaron, o si nos deja con ese sabor amargo de las injusticias que se barren bajo la alfombra. Y te adelanto, lo que pasó no fue lo que muchos esperaban. Y llegamos, mi amor, al momento de la verdad. Después de semanas de tensión, de comunicados tibios, de hashtags ardiendo y de declaraciones que iban y venían, el caso del policía que escupió a Wendy Guevara tenía que llegar a un punto de cierre. O al menos, eso pensábamos. Porque si algo nos ha enseñado la vida, y el mundo del espectáculo, es que los finales rara vez son tan simples como queremos. Y cariño, tenía un giro que dejó a más de uno con la boca abierta. La institución policial convocó a una rueda de prensa. Y ya con eso, el ambiente estaba cargado. No era un comunicado más por redes, no. Esta vez, había cámaras, micrófonos y periodistas listos para preguntar lo que todo el mundo quería saber. Desde temprano, los fans de Wendy seguían la transmisión en vivo, algunos con esperanza, otros con desconfianza, porque vamos, que la experiencia nos dice que muchas veces lo que anuncian no es lo que el pueblo espera. Y entonces, el portavoz salió, con esa cara de vamos a calmar las aguas, y soltó la noticia. El policía había sido sancionado. Pero, atención, no despedido. La sanción consistía en una suspensión prolongada sin goce de sueldo, además de una capacitación obligatoria en derechos humanos. Sí, así como lo oyes. Nada de destitución definitiva. Y aquí, corazón, fue donde se dividieron las aguas. Por un lado, estaban quienes decían, bueno, al menos hubo consecuencias, eso ya es un avance. Y por otro, quienes, como yo, pensaban que aquello era apenas un tirón de orejas. Porque, vamos, ¿de qué sirve capacitar a alguien que ya mostró un desprecio tan abierto por el respeto básico? El debate se encendió de inmediato en redes, y ahí volvió a entrar Wendy, con esa habilidad de poner en palabras lo que miles estaban sintiendo. Ella dijo, y lo dijo con fuerza, que agradecía que hubiera algún tipo de sanción, pero que eso no significaba que el problema estuviera resuelto. Y agregó algo que me encantó. No quiero que esta historia se quede solo en lo que me pasó a mí. Quiero que sirva para que ninguna otra persona, famosa o no, tenga que vivir algo así y quedarse callada. Esa frase, cariño, es puro oro, porque ahí Wendy dejó claro que su lucha iba más allá del ego o del escándalo. Y fue ahí donde todo tomó un giro que, honestamente, ni yo me esperaba. Varias organizaciones civiles, que ya habían seguido el caso desde el principio, propusieron trabajar con Wendy en una campaña nacional contra el abuso de autoridad. Imagínate, la mujer que hace reír a millones, ahora poniéndole rostro a una causa seria, usando su carisma para hablar de respeto, de derechos y de dignidad. Esa mezcla, mi amor, es dinamita pura. Claro, no faltaron los que intentaron decir que Wendy se estaba aprovechando para ganar protagonismo. Pero aquí es donde yo les contesto, y que si lo hace, si gracias a ese protagonismo se pone sobre la mesa un problema que a muchos nos afecta, bienvenida sea la atención. Y además, nadie puede negar que Wendy enfrentó esta situación con una entereza que más de uno en su lugar no habría tenido. El impacto del caso fue tan grande que, en los días siguientes, varios testimonios de abusos similares comenzaron a circular con más fuerza. Personas que antes tenían miedo de hablar, ahora encontraban en Wendy una aliada. Y aquí es donde la historia se eleva de nivel, porque lo que empezó como un episodio humillante en la calle terminó siendo un movimiento de voces que exigían respeto y justicia. Yo me imagino a ese policía, suspendido, viendo todo esto desde su casa, viendo cómo, en lugar de apagar el incendio, su acto impulsivo lo convirtió en el símbolo de lo que no se debe hacer. Y sí, porque aquí hay que decirlo, su nombre, su rostro y su actitud quedaron grabados en la memoria colectiva, y no precisamente como un ejemplo positivo. Pero lo más poderoso de este desenlace no fue la sanción en sí, sino la conversación que dejó abierta. En programas de televisión, mesas de debate e incluso en escuelas, se empezó a hablar más sobre el trato que merecen los ciudadanos, sobre el papel de las autoridades y sobre cómo la violencia, por pequeña que parezca, deja cicatrices profundas. Y eso, cariño, es algo que trasciende el chisme. En lo personal, me quedo con la imagen de Wendy cerrando una de sus transmisiones en vivo después de todo esto.
con esa sonrisa que mezcla cansancio y orgullo, diciendo que no se arrepiente de haber alzado la voz. Porque si algo dejó claro esta historia es que, aunque la justicia oficial sea lenta o incompleta, la justicia social, la que nace de la gente, puede ser poderosa y duradera. El caso se convirtió en un referente, ¿te acuerdas cuando Wendy? Que seguramente seguiremos mencionando en los próximos años. Y no por morbo, sino porque nos recordó que cualquiera, sin importar su fama, puede ser víctima de una injusticia, y que la forma en que respondemos puede cambiar la historia. Así que, mi querido público, aquí terminamos este capítulo, pero no la lección, porque como narrador y como amante del buen chisme con corazón, te lo digo, esta historia nos dio risas, nos dio indignación, nos dio espectáculo, pero sobre todo, nos dio un recordatorio poderoso, que la dignidad no se negocia, que la voz hay que usarla, y que a veces, el final inesperado no es lo que decide un comunicado oficial, sino lo que la gente decide no olvidar. ¿Y tú, después de escuchar todo esto, crees que la sanción fue suficiente, o que la historia merecía un final más contundente? Yo, al menos, ya sé que cada vez que vea a Wendy, no solo la veré como la reina del entretenimiento, sino como una mujer que, con todo y el golpe bajo que recibió, supo levantarse y dejar huella. Y así, corazón, cerramos este episodio que empezó con un acto de agresión y terminó dejando una marca mucho más profunda de lo que cualquiera imaginó. Lo que vivió Wendy Guevara no fue solo un mal momento, fue un espejo de cómo el respeto y la dignidad siguen siendo batallas que debemos pelear todos los días. Ella tomó lo que pudo haber sido una humillación más y lo convirtió en un altavoz para algo más grande. Y eso, mi amor, merece ser contado una y otra vez. Ahora te toca a ti. Cuéntame en los comentarios qué te pareció esta historia, cómo te hizo sentir, o desde dónde me estás viendo. Me encanta leerlos y sentir que este chisme con corazón lo vivimos juntos, aunque estemos a kilómetros de distancia. Y si todavía no estás suscrito al canal, este es el momento perfecto, porque aquí, cada semana, te traigo historias que no solo entretienen, sino que nos hacen pensar, sentir y, claro, disfrutar del buen salseo con estilo.